¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:01, 26 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando la caja negra. Gracias por la preferencia, como todos los martes. Varios temas tenemos para compartir esta noche. Vamos a hablar primero del diputado oficialista vinculado a un esquema narco. La semana pasada, diario digital El Observador había publicado detalles, los chats que vincularían al diputado con dinero narco. Enseguida detalles de eso. Y lo otro, a ver si lo ubicamos a Pablo Seis, director nacional de contrataciones públicas, con esto que fue un escándalo esta mañana a las 5, cuando se supo que se extraviaron 113 pasaportes, 22 cédulas, le destituyeron al jefe del Departamento de Identificaciones de Ciudad del Este por esta situación. Y le preguntábamos a Federico González esta mañana en Radio 1, ¿qué pasó con este moderno sistema que tiene que ver con la modernización de la impresión de los pasaportes electrónicos, las cédulas, y está en manos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? Esto que se tuvo que haber definido ya hace 7 años y está todavía dando vueltas. Y lo más fuerte que tenemos hoy, vamos a mostrar un informe, porque si bien esto ya se había mencionado en algunos medios de comunicación, acá tengo, y vamos a mostrar parte del documento que hace referencia a un acuerdo entreguista de vuelta por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez a una empresa extranjera. Ya lo quisieron hacer con el acta bilateral tema Itaipú, lo que hicieron hacer con el tema Texoil, ¿se acuerdan? Petropar, que habíamos denunciado acá en la caja negra. Terminaron concretando la entrega de la fábrica de municiones de la Dimabel a una empresa brasileña. Y ahora, de vuelta, sigilosamente, desde el gobierno están operando para entregarle, enseguida vamos a contar el nombre de la institución, un patrimonio del Estado a una empresa extranjera. Y esta empresa extranjera, nosotros tenemos acá la documentación, va a pagar $10 millones en forma fraccionada. Vamos a contar los detalles enseguida. Y lo otro que tiene que ver con una auditoría que se llevó adelante en el Ministerio de Salud, y detectaron que un sanatorio privado, ¿se acuerdan en tiempos de pandemia? Los pacientes que eran derivados al sector privado, había un convenio entre el Ministerio de Salud y estos sanatorios privados. Los sanatorios privados presentaron sus carpetas y terminaron recuperando la plata que invirtieron en esos pacientes que recurrieron al privado. Un sanatorio presentó más de 300 carpetas clonadas. ¿Con qué intención? Con la intención de estafarle al Ministerio de Salud, aproximadamente casi 2.000 millones de guaraníes. Gracias a una auditoría en el Ministerio de Salud saltó esto y el Estado dejó de pagar o evitó pagar ese monto millonario. Los 4 temas que vamos a compartir esta noche en la caja negra. Ponemos apoyo de esto que ayer por la tarde corría un fuerte rumor de que se está trabajando en la Cámara de Diputados para impulsar la pérdida de investidura del diputado oficialista Eber Noguera. No es la primera vez que el nombre del diputado Noguera aparece en escándalos de corrupción, pero ahora en el marco de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Operación Belia, que tiene que ver con un esquema de personas involucradas en el narcotráfico. Nosotros acá en la caja negra ya en julio, acá tengo específicamente la fecha, habíamos mostrado exactamente el 20 de julio de este año, en el marco de la investigación denominada Belia sobre tráfico internacional de drogas peligrosas, la Secretaría Nacional Antidrogas había
por orden judicial, interceptado llamadas telefónicas entre el diputado abdista Eber Noguera y Hugo Antonio Mesa Huespe, alias HM, miembro, según la investigación de la Fiscalía, de una banda liderada por un jefe narco de nombre Miguel Ángel Servín Palacios, alias Celular. Este grupo criminal estuvo involucrado en el tráfico de sustancias ilícitas al continente europeo en bolsas de carbón vegetal, embarcadas en contenedores y llevadas a los principales puertos fluviales para su ingreso al mercado europeo. Y en el informe que habíamos presentado el 20 de julio de este año, acá en la Caja Negra, mencionábamos y mostrábamos la desgrabación de las conversaciones que tuvo Hugo Mesa con el diputado oficialista Eber Noguera. La Senat señala en su informe que remitió al juez penal de garantías y al Ministerio Público que el diputado Noguera también había operado, entre otras cosas, para la designación de una jueza, quien había ayudado a la organización criminal, entre paréntesis, esta jueza que tiene un esposo de apellido Molinas, candidato a convencional por Fuerza Republicana, donde aparecen varias fotografías con Arnoldo Vims, con otros referentes del oficialismo, y también, según el informe de Senat, obtuvo en forma ilegal vacunas contra el COVID-19 para él y para toda su familia. Y estos informes de inteligencia de la Senat fueron remitidos, reitero, a la Fiscalía y al Poder Judicial ya en julio de este año. Nosotros el 20 de julio habíamos mostrado el contenido de ese informe acá en la Caja Negra. ¿Y cuál es el elemento nuevo en toda esta historia? Y según esto había publicado, reitero, el diario digital especialista en temas judiciales, El Observador, accedió ese medio digital a varios chats que involucrarían al diputado colorado Eber Noguera con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, como les mencionaba, de la banda liderada por Miguel Ángel Servín, alias Celular. Y esto revela la acusación contra este último y los miembros de su organización que había presentado la semana pasada el Ministerio Público. Y en esa acusación se menciona, no lo estamos diciendo nosotros tampoco cuando habíamos presentado el informe el pasado 20 de julio, porque nos remitimos exactamente a lo que decía el contenido del informe de inteligencia de la Senat. En la acusación del Ministerio Público aparece el nombre de Hugo Mesa, quien sería cerebro del esquema de lavado. Y dijo, según las conversaciones, que el legislador colorado oficialista le transfirió su casa por una deuda de $250,000. Y también señaló en los chats que su hermana Naida Mesa, quien trató, por eso está en el informe, de plaga a Noguera, que entre comillas el DIPU, que es un capo y que no le sale nomás, se presume que se trataría de algún negocio. Todo eso está en la acusación del Ministerio Público. Y en las copias, en los screens del WhatsApp, que obra como evidencia en la acusación, se observa una conversación, aparte de la conversación telefónica que la Senat había interceptado, que se transcribió, que se remitió para su investigación correspondiente, está esto que tiene que ver con las conversaciones de WhatsApp, en la cual Hugo Mesa le comenta a su hermana detalles de esta operación de $250,000 y habla que el diputado le transfirió su casa. Y la Fiscalía explica que el término DIPU es utilizado para hacer referencia al diputado colorado oficialista Eber Juan Aricio Noguera,
quien recibió $31.000, parte de Hugo Antonio Mesa, dinero en efectivo proveniente de, entre comillas, tío, es decir, Miguel Ángel Servín Palacios, el 8 de octubre de 2020. Se trata de una de las tantas evidencias que vinculan al legislador oficialista con la estructura de lavado de dinero proveniente del narcotráfico a la cual se dedicaba la organización liderada por alias Celular. Además existen decenas de minutos de llamadas telefónicas entre Mesa y el legislador colorado, como les decía, que habíamos presentado acá el pasado 20 de julio, desgravadas por la Fiscalía, de las cuales se transcribieron en la publicación periodística que les hacía referencia al diario digital El Observador, especialista en temas judiciales. Y está toda esta transcripción, todos los detalles, y detrás de esta red que estamos viendo ahora en imágenes que tiene que ver con este hombre, según la acusación, porque nosotros estamos leyendo parte de la acusación de la Fiscalía, aparecen otros nombres, otras personas. Y hay que leer detenidamente para entender, por ejemplo, cuando se hace mención a que Mesa recibe $3.600 por parte de Noguera, hace mención a una llamada que hace referencia a que Mesa recibe $3.600 en un sobre proveniente de Ever Noguera, que afirma que vinieron de Sao Paulo. Todo esto que habíamos mostrado, entre paréntesis, en la caja negra, que se había depositado a la cuenta Itapotú vinculada a Noguera, que evidencia el control que tenía Noguera sobre la empresa. Con todas estas evidencias, porque acá lo nuevo es que esto está en la acusación de la Fiscalía en el marco, reitero, de la causa, la investigación, tema narcotráfico, que afecta a la banda liderada por Miguel Ángel Servín, alias Celular. Y ahí en el medio es donde salta el nombre del diputado oficialista Ever Noguera. Y acá viene para cerrar este tema, porque hay otras vinculaciones, reitero, hay fotografías de esta ayuda que había hecho supuestamente Noguera para la designación de una terna para beneficiar a una jueza que había ayudado a esta banda criminal, y aparece allí esta jueza que está, entre paréntesis, el nombre acá, que es esposa de Molinas, reitero, candidato oficialista convencional de Fuerza Republicana, que aparece en varias fotografías con referentes del equipo de Arnoldo Vims, del oficialismo, etcétera, etcétera. Ayer el rumor, porque hasta ahora nos preguntábamos nosotros, otros parlamentarios fueron rajados del Congreso, a lo mejor con razón o sin razón, pero por causas mucho menores a lo que hoy estamos viendo acá en la acusación del Ministerio Público y con todas las evidencias que se tienen. ¿Por qué Noguera sigue estando en la Cámara de Diputados? Con toda esta evidencia que obra en poder del Ministerio Público, nada más y nada menos vínculos con un esquema del narcotráfico y también lavado de dinero. Y ayer desde la Cámara de Diputados me decían, no solamente diputados que son del Partido Colorado, sino también otros parlamentarios de la Cámara Baja, que son de la oposición, estarían trabajando a partir de la acusación del Ministerio Público para impulsar la pérdida de investidura del diputado oficialista Ever Noguera. Hasta ahora quedó en una pretensión. Y acá la pregunta que nos hacemos, que está esperando la Cámara de Diputados a partir de esto que nosotros ya incluso en julio de este año habíamos mostrado, pero ahora se tienen nuevos elementos que están en la acusación del Ministerio Público, no a Noguera de manera directa, sino aparece salpicado en este esquema de personas vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero. Vamos a hacerle el seguimiento a este tema. Nos vamos a nuestro segundo tema, porque está ya Pablo VI, ¿verdad? Está él.
Nosotros tenemos un informe sobre esto, ¿verdad? Le saludamos primero a Pablo. Hola Pablo, director nacional de Contrataciones Públicas, ¿cómo estás? Jorge, muy buenas noches a toda la audiencia, encantado de estar en el programa. Quiero compartir un informe sobre el tema de identificaciones cortito contigo y a la vuelta me gustaría charlar. Mostramos el informe, por favor. Extravío de pasaportes y cédulas pudo evitarse con sistema que duerme en identificaciones. En identificaciones existe un moderno sistema ya instalado para expedir en tiempo meteórico las cédulas y pasaportes con chips. Sin embargo, se sigue utilizando el formato viejo, lo cual da lugar a situaciones como la ocurrida con el extravío y posterior recuperación de un bolsón con 113 pasaportes y 22 cédulas que fue trasladado en bus a Ciudad del Este. El comisario Rafael Ramos Balmori, ahora ya ex jefe de identificaciones de Ciudad del Este, protagonizó un llamativo episodio al extraviar un bolsón con 113 pasaportes y 22 cédulas que finalmente apareció esta madrugada en la terminal de ómnibus de la capital del Alto Paraná. Al respecto, el ministro del Interior, Federico González, expresó a la radio 650 AM su sorpresa y extrañeza ante lo ocurrido, ya que fue una completa desprolijidad de la forma en que actuó el comisario. Además, consideró que la explicación dada por el uniformado no cierra del todo, atendiendo especialmente a que existe un protocolo que debe cumplirse para el traslado de estos documentos. Gracias a Dios, con la devolución de la mochila o de la bolsa que contenía estos documentos, se pudo o se puede subsanar todo esto, pero reitero, una desprolijidad es un incumplimiento del reglamento o del protocolo y ya se procedió al cambio. Es una pena realmente, pero son realidades, son cosas que suceden o que sucedió en este caso específico y se tomaron las medidas correctivas correspondientes. Además de sacar del cargo a Ramos Balmori por su llamativa actuación, fue adoptada otra medida como la anulación de los documentos recuperados y la reimpresión de los mismos. Cosas inexplicables, este traslado de documentos tan sensibles de esa manera, son inexplicables, no tiene un sentido, una explicación válida, pero es nuestra realidad y el hecho que se haya encontrado, que se haya devuelto, denota que no, entiendo yo que no hubo mala fe, pero eso no justifica en absoluto. El procedimiento está mal hecho, mal realizado, no pudo haberse hecho de esa manera, es una desprolijidad, una falla muy grande administrativa, procedimental. Moderno sistema duerme en identificaciones. Pese a que hace 5 años se licitó y adjudicó a una empresa la instalación de un sistema para la expedición de cédulas y pasaportes electrónicos, esto aún no es una realidad y la ciudadanía sigue padeciendo la larga espera por sus documentos. Consultado por qué todavía no se moderniza el Departamento de Identificaciones, el ministro González respondió que nuevamente se interiorizó sobre este proyecto y que tras las verificaciones, consultas y pedidos de dictámenes para garantizar la legalidad, decidió finalmente dar el ok a su ejecución a este largamente atrasado plan. Tomamos la decisión de contra viento y marea porque hay muchos intereses en juego también, porque no es tan sencillo esto. Están por el sí, por el no, pero bueno, decidimos avanzar y ahí la empresa presentó un pedido de incremento en el proyecto, un aumento. Y eso lógicamente otra vez conlleva un estudio, un análisis, y en este momento está en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para tener la opinión de ellos y qué es lo que corresponde y qué es lo que no. Nosotros hasta hace un mes y medio estábamos listos, preparados ya a avanzar, comunicamos eso a la empresa y ellos presentaron esta solicitud de incremento en cuanto al precio del proyecto en sí. Y eso lógicamente tuvo que ir de vuelta a Contrataciones Públicas, es donde está en este momento. Estamos a la espera de la posición, de la opinión de esa institución. Si bien la autoridad dio su aval a avanzar sobre este proyecto, sostuvo que a su parecer hay que dar un gran salto e implementar las cédulas y pasaportes digitales. El proyecto de cédulas y pasaportes electrónicos. En
Identificaciones ya se instaló el equipo que expedirá cédulas con chip de manera rápida, pero no se utiliza a raíz de las manos negras que trababan anteriormente el proyecto que fue licitado en el año 2017 y por el cual se dieron millonarios anticipos a la empresa, que sigue esperando que las autoridades se dignen a apoyar este moderno sistema. El Ministerio del Interior realizó en el 2017 la reforma de identificaciones al adjudicar al Consorcio de Documentos Electrónicos del Paraguay CDE la instalación del moderno sistema que permitirá que las personas ya no esperen por semanas sus documentos personales. La mencionada empresa ya instaló el equipo para hacer las pruebas en la primera fase del plan. Sin embargo, anteriormente el exministro del Interior, Arnaldo Yucio, evitó dar su visto bueno para que la institución expida las cédulas con chips. Es más, la institución policial casi llegó a retroceder tecnológicamente al implementar los documentos con código QR, pero esto finalmente no llegó a prosperar en su momento ante los cuestionamientos en su contra. Le pido por favor a Pablo Sey si me puede esperar un ratito porque tengo una noticia de último momento, Pablo. Te pido por favor si nos aguardas un par de minutitos porque tengo una noticia de último momento que quiero compartir ahora. A ver, está el abogado Pedro Ovelar, abogado del expresidente Horacio Cartes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches a la teleaudiencia. Acá tengo esta noticia de último momento. Me dicen, Tribunal Superior de Brasil rechazó el planteo fiscal sobre el caso Horacio Cartes. ¿Es así, doctor? Sí, efectivamente. Al final de la tarde de hoy tuvimos la confirmación de que el Superior Tribunal de Justicia en Brasilia, que es una tercera instancia en la justicia brasileña, decidió mantener la decisión del Tribunal Regional Federal de Río de Janeiro, que hizo lugar al habeas corpus de trancamiento, que es la nulidad de todo el proceso abierto contra Horacio Cartes en Brasil, en el operativo Patrón, por el caso Messer. Por tanto, esta decisión, que fue acogida favorablemente por el Pleno del Superior Tribunal de Justicia, que son 5 ministros por unanimidad, rechaza el recurso especial planteado por el Ministerio Público contra aquella decisión del Tribunal de Segunda Instancia de Río de Janeiro. ¿Qué es lo que había planteado la Fiscalía en concreto y que ahora se da este rechazo por parte del tribunal? El Ministerio Público insistía respecto a la supuesta participación en un esquema de organización criminal del expresidente Horacio Cartes. ¿Qué le respondió el Tribunal Regional a ese planteamiento en su momento? Fue de que la ayuda económica para la defensa jurídica de Darío Messer no es ningún crimen en Brasil, incluso dijeron que ni siquiera en Paraguay, y también señalaba el Tribunal Regional de que no es competencia ni jurisdicción de Brasil juzgar una conducta ocurrida en Paraguay. Entonces, no es crimen, no somos competentes, dijeron en el Superior Tribunal de Justicia, confirmando la decisión del Tribunal Regional Federal. Con esto entonces, el caso de Horacio Cartes en el Brasil, podemos decir, es un caso cerrado o hay todavía una instancia más. Tengo la confirmación de que puede ir con otro recurso, que sería ya más de orden constitucional, como sería una acción de inconstitucionalidad en Paraguay, pero que en el 99,999% de los casos es rechazado porque no puede convertirse en una tercera instancia
las decisiones de estos tribunales, tanto de Río de Janeiro como el de Brasilia. Aún queda esa posibilidad, pero es absolutamente remota la posibilidad de que prospere cualquier recurso en ese sentido. Esta información que recibieron ustedes es la información última de la cuestión jurídica procesal del caso. Es decir, el tribunal rechaza este planteamiento que hizo insistentemente, entre paréntesis, el Ministerio Público del Brasil. De vuelta, otro revés al Ministerio Público por parte del Tribunal Superior del Brasil en relación a este caso. Es así, es un nuevo revés para el Ministerio Público de esta causa abierta, sin ningún tipo de sustento y sin temor a equivocarme, digo, provocada e instada desde el Paraguay para que sea abierta ya, y tiene este resultado en el Superior Tribunal de Justicia. Y haciendo un paralelismo con la situación hoy de Paraguay, lo que está ocurriendo en Paraguay, esto es lo que pasa, Jorge, cuando el Ministerio Público se deja llevar por una presión, ya sea mediática o política, para instalar procesos que no tienen sustento futuro para fundar una acusación seria. Los tribunales superiores terminan anulándolo, dejándolo sin efecto, como en este caso. Y digo el paralelismo porque hoy en Paraguay, de manera insistente, se quiere instalar de que la Fiscalía de Paraguay no lleva adelante acusaciones contra Horacio Cartes, cuando abiertamente esas acusaciones no tienen sustento y tienen una finalidad política, mediática y meramente electoralista. Por eso te hacía ese comentario. Lo último y la información que se tiene es que el máximo tribunal en el Brasil resuelve por unanimidad a favor del expresidente Horacio Cartes. Esa es la noticia de la decisión de los máximos tribunales del vecino país. Ahora viene la valoración política, doctor, que me parece importante hacerlo en un momento como este, cuando acá tenés una comisión bicameral de investigación que insiste con un tema hartamente debatido, un refrito presentado hoy en el informe del senador Querey, que preside esta comisión. Justo se da hoy, cuando se presenta el informe de esta comisión en el Brasil. La máxima instancia judicial dice que no hay absolutamente nada. Amerita acá la valoración política que surge ya desde un principio cuando arrancó la investigación del Ministerio Público, basado en un informe preliminar de la Policía Federal del Brasil, y que, entre paréntesis, cuando la Policía Federal del Brasil hace un informe conclusivo, ese Ministerio Público ignoró. Y cuando le habíamos preguntado a los fiscales de esta causa, dijeron que ellos necesitaban tiempo para investigar más y arrimar nuevos elementos. Evidentemente no arrimaron nuevos elementos más allá de las apelaciones que plantearon, y ahora el tribunal o la máxima instancia del Brasil decide por unanimidad que este caso, o rechazar el planteamiento que hace el Ministerio Público. ¿Es así esa lectura, doctor? Sí, así es correcto como lo estás planteando, Jorge. El informe de la comisión, que lo leí de manera preliminar porque realmente hoy estuvimos concentrados en algo mucho más importante desde la mañana, que fue el juzgamiento de esta apelación del Ministerio Público en Brasilia, que estuvimos abocados todo el día, por eso ni siquiera le di seguimiento a lo que pasó en la comisión o en las decisiones de la comisión, pero por lo que pude leer y el tiempo que me quedó para ocuparme de mirar esas conclusiones, puedo decir sin ningún tipo
de soberbia ni de sonar petulante con esto. El trabajo de la CDI parece un trabajo práctico de alumnos de colegio que recabó información de medios periodísticos e informes de terceros que no tienen un sustento fáctico en cualquier tipo de investigación propia que haya hecho la CDI. Se basó en el informe Yucio, se basó en el informe CEPELAB, se basó en el informe incluso de publicaciones periodísticas de otros países, en especial de Brasil, y grupos interesados, ya sea de corporaciones o de repente periodistas que quieran tener un ánimo de figuración, y ellos lo presentan como una conclusión de una comisión del Congreso paraguayo. Le resto toda seriedad y objetividad a ese trabajo, puesto que tiene un ánimo solamente de menoscabar a la persona, Horacio Cartes, de manera política, de manera electoral, para que afecte la capacidad electoral y el arrastre que tiene de la gente, y verdaderamente no reúne los mínimos requisitos para que sea aprobado ni siquiera por el Pleno del Senado como para realizar ninguna acción al respecto. Y por último, doctor, ya que mencionamos este tema, hay que decir que a propósito que salió el informe de la Comisión Bicameral de Investigación, recién mostrábamos todas las evidencias que salpican a un diputado oficialista, caso de Eber Noguera, vinculado, salpicado en el marco de una acusación que hace el Ministerio Público en un esquema del narcotráfico. En el informe querey de la Comisión Bicameral no aparece ni una línea en relación a este tema. Y lo otro, que dicho por la fiscal que investigó durante 5 años el caso más emblemático del Paraguay de lavado de dinero, plata que viene del narcotráfico, el caso Cabeza Branca, ni siquiera le han convocado a los principales responsables, por ejemplo, el caso Banco Atlas, Grupo Sucolillo, ni una sola vez fueron convocados, molestados por esta Comisión Bicameral de Investigación. Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos hablar de la objetividad de un informe de una comisión cuando sonados casos, incluso el más emblemático como el caso Cabeza Branca, ni siquiera se hace mención en el informe presentado? Reitero, Jorge, no hay un ánimo de hacer absolutamente nada por mejorar nuestro sistema para la lucha contra el crimen organizado. Aquí hay un ánimo de perjudicar a un contrincante político, presentando hechos como verdaderos, hechos absolutamente falsos, hechos tergiversados, y principalmente no hay un solo elemento fáctico que demuestre las conclusiones a lo que ellos llegan. Porque yo también podría hacerme eco de varias publicaciones y decir de que alguien es responsable de tal o cual delito porque alguna publicación lo hizo. La publicación no es prueba de nada. O sea, no hay ningún tipo de probabilidad de que un juicio penal prospere a partir de estas conclusiones desprovistas de material fáctico. Dale, doctor, vamos a ver si mañana, por supuesto, mañana la tapa de los diarios oficialistas va a tener el título principal, va a tener parte de este informe de la Comisión Bicameral, y dudo mucho que esto se destaque, ¿verdad? Esta decisión del máximo tribunal del Brasil que resuelve por unanimidad a favor del expresidente Horacio Cartes. Ojalá que se vea también eso un poco para equilibrar y hablando un poco de objetividad en este oficio periodístico. Gracias, doctor, por su tiempo, muy amable. A las órdenes, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, el abogado Pedro Ovelar, en relación a esta noticia de último momento que tiene que ver con lo que acaban ustedes de escuchar, la decisión del Tribunal Superior de Brasil que rechaza el planteamiento que hace el Ministerio Público del Brasil en relación al caso Horacio Cartes. Pablo Seix, por favor, te pido disculpas, quiero retomar este caso, esto que mostramos en el informe contigo. Te saludo de vuelta, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias de vuelta.
Por favor, Jorge, no te preocupes. Es importante siempre estar atento a los últimos acontecimientos. Bien, estuve observando con detenimiento el informe elaborado respecto a este tema que ya habíamos hablado en distintos medios contigo al respecto. Como siempre te decía, es principalmente siempre la institución pública contratante, que en este caso es el Ministerio del Interior, no es la Policía Nacional, la responsable de velar por la adecuada ejecución del contrato. Y este contrato tuvo bastantes problemas, porque originados no solamente en lo que podría analizarse como un cumplimiento irregular o incumplimiento de parte de la contratista privada, sino en la dificultad que manifiesta la contratista privada, como expresa el informe, en ejecutar el contrato. Y la ejecución del contrato sí ya involucra a la policía, porque obviamente al tratarse del servicio de producción de documentos de identidad, estamos hablando de un departamento fundamental para toda la población, que es el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, que así como dijimos varias veces, es un servicio público que afecta sin excepción a la totalidad de los ciudadanos en nuestro país. Pudimos estar sin tener prestaciones del servicio de salud pública eventualmente alguna vez en la vida, sin tener prestaciones hasta del servicio de educación pública alguna vez en la vida, pero quien más, quien menos, pasó por lo menos una vez por el servicio de identificación del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Y Jorge, respecto a lo último mencionado por el Ministerio del Interior, en referencia a la consulta planteada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, efectivamente la misma fue planteada semanas atrás y versa a su vez sobre un planteamiento hecho por la empresa contratista respecto a modificaciones del contrato y a requerimientos adicionales al contrato que presenta la empresa en atención a toda esta situación originada a lo largo de estos 5 años ya que tiene de discusiones en torno a la ejecución contractual. Es muy importante aclarar, Jorge, que la Dirección de Contrataciones Públicas tiene atribuciones para responder consultas de todos los usuarios del sistema, pero estas consultas no son como las del sistema tributario que tienen carácter vinculante. Son consultas presentadas a los efectos de lograr una interpretación más completa de la ley y no son consultas que puedan apuntar a pre-resolver un caso, por darle un nombre, a pre-autorizar una u otra gestión por parte de la institución pública. Las respuestas dadas por la Dirección de Contrataciones Públicas a las consultas planteadas ante el sistema son de índole general, son guías para la aplicación adecuada de la ley y la verificación de una ejecución puntual, de una adjudicación puntual, de un caso específico de contratación pública, se realiza a través de los procesos de investigación de oficio y de verificación contractual, eventualmente a través de los procedimientos de publicación de documentos, como pueden ser las adendas contractuales, y las respuestas, reitero, dan guías generales de actuación a las instituciones. En resumen, Pablo, esto que nos decía Federico González esta mañana en Radio 1, el ministro del Interior, ¿qué es lo que en concreto ustedes tienen que resolver, la institución a tu cargo, que ellos están esperando para darle seguimiento a esto que va a beneficiar a la ciudadanía, que va a evitar todo este escándalo que tuvimos esta mañana con el tema de los pasaportes, etcétera, etcétera? Ustedes tienen que aprobar que... Sí. Los consultados. Por un lado, ¿puede ser modificado este contrato? La respuesta siempre va a ser sí. Un contrato puede ser modificado en base al artículo 55 de la Ley de Contrataciones Públicas, en base al artículo 62 o 63 de la Ley de Contrataciones Públicas. Segundo aspecto, tema indemnizatorio por los reclamos que realiza la empresa en atención a todos los retrasos en la implementación, etcétera, etcétera. Eso, la respuesta ya la puedo adelantar, que no es un tema de contrataciones públicas. Cualquier reclamo adicional, aunque sean daños y perjuicios, aunque sean gastos improductivos, aunque sean reclamos por daños causados a la empresa privada contratista durante la ejecución del contrato, corren por cuerdas separadas del sistema de contrataciones públicas, y para discutir esos temas se tiene el sistema arbitral, el sistema judicial, etcétera, etcétera. En resumen, el Ministerio del Interior,
puede procesar adendas siempre y cuando las mismas se mantengan dentro de lo autorizado para modificaciones contractuales por parte de la Ley de Contrataciones Públicas. ¿Qué modificación puntualmente quiere hacer el Ministerio del Interior o necesita hacer el Ministerio del Interior? La veremos cuando se plantee una adenda concreta, específica, que diga el contrato decía A, necesitamos que sea B, por estos motivos, no altera los precios y ahí podremos analizar qué sí es aceptable, qué no es aceptable específicamente en la modificación planteada. ¿Qué permitirá este sistema, Jorge? Recordemos, un sistema de producción documental, vale la explicación de fabricación de cédulas y pasaportes, que tengan los estándares internacionales necesarios, como estamos viendo en pantalla, cédulas con chip, pasaportes con chip y con antenas que permiten, por ejemplo, a los pasajeros utilizar sistemas de migraciones automáticos, de lecturas automáticas de pasaportes en aeropuertos, seguridad documental para todo el sistema financiero. Las ventajas son innumerables porque es básicamente digitalizar toda la información de la población nacional. También tiene una ventaja muy interesante respecto al caso que presentaron al comienzo de la nota, y que es la producción no solamente en el Centro de Identificaciones de Asunción, sino la producción y entrega descentralizada de documentación. Es decir, ya no tendrá que recurrir hasta Asunción el ciudadano de fuera del área metropolitana para poder requerir la cédula, para poder recibir la cédula, para producir. Pero en concreto, a ver, Pablo, en concreto, pero ya pasaste la institución a tu cargo, ya remitió eso que les pide Federico González, Ministerio del Interior. Será remitida esta semana, Jorge, pero reiteramos, es una respuesta general. A los efectos de continuar con el contrato hace falta una adenda concreta que especifique... lo que Contrataciones le va a decir a Federico González, al Ministerio del Interior, hace falta una adenda concreta, eso le va a decir. Sí, se puede modificar siguiendo los parámetros de la ley a través de una adenda específica, no incumpliendo los parámetros que te dice la ley respecto a darle una ventaja diferente al contratista privado. Básicamente es eso. Claro, porque a mí me decían hoy del Ministerio del Interior, porque con todo el escándalo de este tema de 113 pasaportes que lleva un comisario en su mochila, que se pierde, entre paréntesis, no sabemos para quién, se reflota este caso, que vos sabés que hemos hablado un montón al respecto y que tiene que ver con una cuestión de seguridad. No puede ser que nosotros sigamos siendo un país casi ahí, que un comisario lleve en un ómnibus de larga distancia esa cantidad de pasaportes, cuando hoy la tendencia a nivel mundial tiene que ver con los pasaportes electrónicos, digitales, etcétera, etcétera. Y nos decían del Ministerio del Interior que hace un mes ya habían remitido esta consulta a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y me decía hoy en Radio 1 Federico González, estamos esperando única y exclusivamente lo que nos diga Pablo Seix de Contrataciones para avanzar, porque ya se tomó la decisión en el Ministerio del Interior de avanzar. Por eso te preguntaba, ¿van a enviar esta semana, mañana, pasado, para darle seguimiento, verdad? Mañana ya pueda remitirse la respuesta y reitero, el adelanto de la respuesta básicamente es: los contratos pueden ser modificados siguiendo la Ley de Contrataciones Públicas. Este es el camino adecuado. No se puede tratar a nivel de contrataciones públicas cualquier reclamo indemnizatorio de daños, etcétera, etcétera, que sea planteado por cualquiera de las partes. Perfecto, clarísimo. Pablo Seix, gracias por tu tiempo. Muy amable como siempre, Pablo. Por favor, Jorge, un placer y hasta pronto. Muchas gracias y la disculpo otra vez porque le hicimos esperar un poquitito. Tengo que hacer la pausa. A la vuelta vamos a presentar ya este informe, ¿verdad? Porque vamos a hablar con la ex ministra de Hacienda, Lea Jiménez. Nosotros tenemos acá la documentación que vamos a mostrar. De vuelta el gobierno de Mario Abdo Benítez con un acuerdo entreguista. Lo quisieron hacer con el acta bilateral Itaipú, ¿se acuerdan? El escándalo. Casi va Marito vía juicio político, ¿se acuerdan de ese caso? Lo quisieron hacer con el caso Texoil, Petropar, que le costó el cargo a Sergio Cosia, Procurador General de la República. Acá destapamos el caso de la Caja Negra, se abortó eso, afortunadamente. Terminaron concretando un acuerdo entreguista Dimabel con una empresa brasileña. Toda la producción de municiones de Dimabel para una empresa brasileña por 5 años.
Eso va a generar 40 millones de dólares. Y ahora aparece un nuevo caso. Accedimos nosotros al acuerdo confidencial entre una empresa extranjera y la empresa que entrega, según este contrato, parte de su patrimonio por un monto, a juzgar por lo que va a entregar, ínfimo, hasta irrisorio, 10 millones de dólares. Y que la empresa extranjera le tiene que pagar a esta institución en forma fraccionada. A la vuelta de la pausa vamos a venir ya con el informe, nombre y apellido de los responsables, la empresa, y vamos a mostrar el documento, y al respecto vamos a hablar con la ex ministra de Hacienda. ¿De qué estamos hablando? Nueva entrega de intereses del Estado por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. Pausa, venimos enseguida. Nueva entrega de intereses del Estado por parte del gobierno de Mario Abdo. Como es costumbre, el gobierno de Mario Abdo Benítez se encuentra negociando sigilosamente para asestar un golpe a los intereses nacionales al despojar de su espectro a la empresa Hola Paraguay, Vox, para cederla a la empresa norteamericana Rivada Networks. A todas luces, el acuerdo es uno entreguista, pese a que lo quieran maquillar. La empresa Vox de Copaco se encuentra analizando la posibilidad de otorgar en arrendamiento las operaciones de sus negocios de banda ancha inalámbrica a una empresa norteamericana que se dedica a la infraestructura de red de acceso abierto al por mayor. Se trata de Rivada Networks Inc., la cual está interesada en la transferencia de espectro y colaboración comercial con Vox. Este espectro es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas utilizadas para los servicios de telefonía móvil, por lo que es el bien más preciado de la empresa local. Para hacerse de este espectro, la firma interesada propuso buscar el financiamiento para invertir 300 millones de dólares para actualizar, ampliar y encargarse de la red inalámbrica de Vox, introduciendo la tecnología 5G y ampliando la cobertura y capacidad. Buscando avanzar en esta concesión, en julio del 2021, Hola Paraguay Sociedad Anónima Vox y Rivada Networks Inc. firmaron el primer memorándum de entendimiento sujeto a confidencialidad, con el fin de elaborar una propuesta de negocios con inversión en telecomunicaciones de la firma extranjera para mejorar los servicios de la empresa local. En tanto que en noviembre del año pasado, las partes elaboraron un esquema de acuerdo de arrendamiento de los activos de la red inalámbrica de Vox. Este acuerdo establecía que la empresa paraguaya recibiría 10 millones de dólares de forma fraccionada en concepto de arrendamiento por 20 años, con posibilidad de prórroga, una posible participación en los ingresos anuales cuando alcance ciertos umbrales de ingresos, además de precios preferenciales de capacidad para dar servicios y expandir su negocio inalámbrico. Mientras que la firma norteamericana tendría la obligación de obtener el financiamiento para el proyecto y el derecho a vender capacidad al por mayor en la red, como así también un compromiso mínimo de compra de capacidad por parte de Vox, el arrendamiento y subarrendamiento de los activos de Vox, incluyendo la licencia de espectro y recursos humanos. En su octava cláusula, se estableció que Vox no precisaba la aprobación o la autorización de alguna autoridad administrativa o judicial, evitando de esta manera un proceso y control más estricto. De concretarse el plan, Rivada utilizará la infraestructura de Vox Copaco para vender señal a otras operadoras y Vox se verá en la necesidad de tener que pagar para utilizar las mejoras introducidas a su red, mientras que recibirá alguna compensación si logra alcanzar anualmente los mínimos de suscriptores y pagos fraccionados. En un dictamen realizado por el abogado Juan Carlos Mendonca,
quien había sido contratado por Vox como asesor externo, se introdujeron modificaciones al esquema del acuerdo, como por ejemplo que las partes iban a seguir negociando en un plazo máximo de 180 días, que Vox no iba a tener riesgos compartidos con la empresa privada, que Copaco no iba a tener ninguna obligación en este acuerdo y que los términos comerciales iban a estar sujetos a las renovaciones de la Conatel cada 5 años. A finales de enero pasado, el entonces procurador Juan Rafael Caballero González solicitó a Santevallese, en su calidad de presidente de Copaco y Vox, que remita la documentación sobre el borrador de acuerdo con la empresa privada para su análisis correspondiente. Entre los datos requeridos figuró el acta del directorio de Vox sobre este acuerdo, el acta del directorio de Copaco, la confirmación de la cantidad de clientes de Vox, los alcances legales de las obligaciones de esta empresa y los mecanismos para poner fin al acuerdo de no alcanzarse los objetivos propuestos, entre otros. En tanto que en abril de este año, la empresa privada remitió una nota a Vallese para solicitar la renovación del memorándum de entendimiento al haber transcurrido más de 90 días de ese acuerdo inicial para ir avanzando en las negociaciones. Los cuestionamientos a este negocio entreguista. Ni bien tomó estado público, el acuerdo fue objeto de varios cuestionamientos, siendo uno de ellos el modelo de negocios propuesto, que consiste en el de operador virtual, conocido como RAN sharing, compartición de infraestructura, el cual no está legislado ni reglamentado en nuestro país. Tampoco la frecuencia que da en concesión el Estado paraguayo puede ser arrendada porque la ley no lo permite. Por esta situación, no existirían garantías legales de que las condiciones propuestas sean las adecuadas para precautelar los intereses de Vox Copaco. Además, el monto de $10 millones que se propone resulta hasta ínfimo, ya que no compensaría siquiera las deudas que Copaco posee solamente con sus proveedores y que asciende a 108.590.592.808 guaraníes, que al cambio actual totalizaría $15.082.027. A todo esto se suma que las licencias de Copaco tienen costos muy elevados y que desde el 2019 viene fraccionando el pago a la Conatel. Vínculo de Rivada con Conatel. Un dato no menor es que la empresa intermediaria entre Vox y Rivada es Go Paraguay, presidido por Maximiliano Morel Gadea, quien es el hijo de Carlos Morel, miembro titular del Consejo de la Conatel, ente que debe prestar su autorización para la realización del negocio. A raíz de esta grave irregularidad, el diputado colorado Basilio Núñez presentará el miércoles un pedido de interpelación al titular de Copaco, Santevallese. Ya a inicios del mes, el legislador planteó su intención de convocar a Vallese, teniendo como motivo la falta de pago a empleados de la institución y la aparente administración de manera irregular de los fondos. También el congresista viene solicitando informes a esta compañía, pero sin recibir respuesta alguna. Este aparente negociado se suma a otros acuerdos sumamente cuestionados, como el acta secreta de Itaipú, el caso de Petropar con la empresa argentina Texas Oil, la entrega de la fábrica de municiones de la Dimabel a una empresa brasileña y el acuerdo de Vox Copaco con el músico Flavio Quique Santander, concuñado del presidente Mario Abdo, para la prestación del servicio de Contact Center. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2-en-1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. El sonido del motor ya te eriza la piel. Imagínate experimentarlo en vivo y en directo. Sí, escuchaste bien. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa al Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Con cada litro que compres en estaciones de servicio Shell adheridas, ya podés participar en el sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más
ingresando a www.shellhelix.com.py. Farmacia Vicente Escabone, más de 87 años de trayectoria a tu servicio. La más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-418-5000. Lea Jiménez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, un gusto saludarte, un placer estar acá. Bueno, la verdad que un placer escuchar esto que acaban de contarnos. Lastimosamente, realmente duele muchísimo, uno siente una impotencia al escuchar todo esto que están haciendo, todos estos actos entreguistas de este gobierno. Y la pregunta es ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuánto podemos aguantar nosotros los paraguayos? Realmente somos gente resiliente, pero esto realmente ya es demasiado. Yo me ponía a pensar cuando escuchaba en todo lo que estaban mencionando y los detalles de este nuevo acuerdo entreguista, porque lastimosamente este gobierno ya nos tiene acostumbrados a que esto sea la normalidad. Se ha normalizado la corrupción, se ha normalizado la entrega de nuestra soberanía, se ha normalizado la entrega de nuestros recursos estratégicos a otros países, a empresas extranjeras que son amigas del señor presidente y de sus familiares y compañeros de escuela aparentemente. Entonces realmente es doloroso ver todo esto. Nosotros tenemos 20.000 paraguayos que perdieron la vida mientras ellos gestaban estos acuerdos. Esa es la tristísima realidad, porque esto no se hace ahora nomás de la noche a la mañana. Ahora empiezan a salir los resultados de ese trabajo que ellos venían haciendo cuando todos los paraguayos estaban en confinamiento, no podían ir a trabajar, gente que perdió su ingreso, gente que tenía hambre, niños que no pudieron ir a las escuelas, mientras ellos se ocupaban de gestar estos monstruosos acuerdos entreguistas para beneficio particular de algunos pocos. Y realmente duele, yo me siento tremendamente indignada como paraguaya, como mamá, como ciudadana, y no veo la hora de que se vaya este gobierno. Pero también quiero hacer un llamado a tres partes fundamentales que me venían a la mente cuando vos mencionabas todo esto, porque esto no se hace solo, claro, ¿verdad? Esto es un trabajo en equipo de un grupo de corruptos. Entonces, principalmente, yo me pregunto, ¿dónde están los otros medios de comunicación que no están hoy denunciando estas barbaridades? Estas no son cosas que nosotros estamos inventando. Esto está gracias al acceso a la información pública y gracias a que ustedes están haciendo estas investigaciones y solicitando información que tampoco quieren dar, pero tienen la obligación de entregar, podemos nosotros conocer esta situación. Pero yo no escucho a ningún otro medio de prensa haciendo estas denuncias y esto finalmente va a impactar la calidad de vida de todos los paraguayos. Entonces, ¿cuál es el interés que mueve a la noticia en otros medios de prensa que no están hablando de estos temas? Eso es número uno. Número dos, me venía a la mente también estos abogados contratados, ¿verdad?, con informes a medida. ¿Entienden ellos la implicancia de los informes que están preparando y las cuestiones que están avalando? Yo creo que entienden, porque son abogados, ¿verdad? Y entienden también que finalmente la responsabilidad no va a recaer en ellos, porque finalmente ellos son simplemente contratados. Pero el día de mañana yo quiero saber cómo van a dormir a la noche cuando se recuerden de todo lo que ayudaron a facilitar para que este gobierno se lleve en carretilla, ¿verdad? Y finalmente estoy pensando también en muchos funcionarios públicos. Yo sé lo difícil que es todavía, lastimosamente, por la debilidad institucional para el funcionario público, estar en contra de su jefe. Pero este es el momento. Yo apelo realmente a esos funcionarios públicos de carrera que saben cuando las cosas están mal, que tienen que preparar. Ellos ponen la firma en los informes que avalan este tipo de cuestiones. Y quiero hacer referencia a varias instancias, porque más allá de la COPACO,
que ellos pueden cocinar muchas cosas ahí adentro si quieren. La Copaco es una empresa pública que tiene que rendir cuenta a todos los paraguayos. Sí. Existe la Dirección General de Empresas Públicas que tiene que dar seguimiento a todos estos acuerdos. Y todos estos acuerdos se discuten en el seno del Consejo de Empresas Públicas, la cual preside el ministro de Hacienda. Entonces, ¿dónde están mis colegas, a quienes yo respeto tanto, funcionarios públicos? Y vos le hacías preguntas a Pablo Seitz. Yo también quisiera hacerle muchas preguntas a Pablo Seitz, porque hay muchas cosas que se están escapando también de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hoy en día, y de las cuales realmente, marginalmente nomás estamos tomando conocimiento hoy, pero van a tener una implicancia demasiado importante en los próximos años. Entonces hay que hacer muchas preguntas finalmente, porque como te digo, esto no es el tango, este tango no se baila ni siquiera entre dos, sino que se baila entre varios. Sí. Acá hay varias personas que son cómplices de todas estas actividades, y realmente es doloroso, es increíble pensar que hemos retrocedido de esta manera. No puedo creer que estamos hablando de otro acuerdo entreguista otra vez. Ya el primer año de gobierno, ni siquiera cumplía un año el gobierno, hablamos de la entrega del acuerdo entreguista de Itaipú, que casi tumba a este gobierno, y lastimosamente se quedó por 4 años más. Van a ser 5 años de vía crucis para todos nosotros los paraguayos, y el costo que vamos a seguir pagando por muchos años si estos acuerdos llegan a concretarse. Acá esto, como todo lo que ha hecho este gobierno, huele a podrido, huele a corrupción, huele a falta de integridad y huele a una tremenda falta de patriotismo, porque idoneidad no le pedimos ya a este gobierno, pero un mínimo interés por la gente jamás han demostrado. Y lo que más duele, y tenemos que enfatizar, yo quiero enfatizar, esto se gestó cuando paraguayos morían en el contexto de la pandemia y pasaban hambre y pasaban penurias, y niños quedaron tirados por 2 años que no llegaron a sus escuelas, mientras este gobierno se ocupaba de ver qué más podemos robar. Esa es la realidad. Totalmente. Nosotros vamos a ampliar esto, Lea, porque ya también no tenemos más tiempo. Mañana vamos a leer detalles de esto en el diario Hoy Digital, en el diario La Nación, detalles de la documentación, inclusive que estuvimos preparando con el equipo de la Caja Negra. Vamos a amplificar, porque la gente, así como decís, tiene que saber de esto. Y acá sobre esta nueva entrega de intereses del Estado, hay que decir un par de cosas, ¿verdad?, sobre el caso particular. Mencionaste lo del Consejo de Empresas Públicas. Esto está en el Consejo de Empresas Públicas, está a punto de salir. Esto ya está bien en el horno, a un paso nomás. Ahora esto está saltando. Yo tengo acá la copia del acuerdo que firma la empresa extranjera con la empresa Hola Paraguay, o sea, Vox. Tengo acá en detalle. En la cláusula número 7 se menciona que la empresa extranjera le tiene que pagar a Hola Paraguay por el uso del espectro $10 millones y le va a pagar en forma fraccionada. Y ahí abrimos un paréntesis. ¿De dónde sacamos ese número que eso cuesta $10 millones? Cuando hoy y mañana eso publicamos en el diario La Nación, aparece, por ejemplo, de que es un monto prácticamente considerado monto ínfimo, porque ni siquiera esa plata que va a pagar la empresa extranjera alcanza para pagar a los proveedores, tanto de Copaco y de Vox, que asciende a más de $15 millones. Entonces, ¿quién puso ese precio? ¿Quién dijo? ¿Quién autorizó? Y en la cláusula de este acuerdo, que entre paréntesis no sé por qué es confidencial, en el artículo 8 aparece que esto se va a aprobar sin la autorización de ninguna autoridad, ni del Parlamento, ni de nadie. Y estábamos leyendo acá la ley de telecomunicaciones, no le permite a la Copaco hacer esto. Acá tengo la copia de una resolución entre Copaco y Hola Paraguay que le impide a Hola Paraguay transferir absolutamente nada. Esto se firmó en el 2017 y a esto se suma otra vez que la empresa extranjera
va a hacerse cargo del uso del espectro, esta empresa extranjera le puede vender a un tercero al precio que se le antoje. Hablan de una inversión supuesta de 400 a 500 millones de dólares. Y si Vox quiere utilizar ese espectro, le tiene que pagar otra vez a la empresa extranjera por algo que en realidad le corresponde al Estado. Entonces, me decían también sindicalistas de Copaco, sindicalistas de esta empresa, que van a reaccionar porque estamos rifando un patrimonio del Estado. ¿Necesitamos mejorar el funcionamiento de Copaco de Vox? Claro que necesitamos mejorar, pero de ninguna manera rifar el patrimonio del Estado y sobre todo a través de un convenio, de un contrato confidencial. Imagínate hasta dónde llegamos y por un monto irrisorio. Eso no existe, es una violación de la ley, o sea, no puede ser un contrato confidencial. Ellos deben de rendir cuentas. El diputado Basilio Núñez solicitó información y no se le ha entregado, ¿verdad? Ellos tienen que rendir cuenta al Congreso, tienen que rendir cuenta a los paraguayos por qué el presidente de la República o el presidente de la Copaco o el ministro de Hacienda o alguien se pone un poco los pantalones si este es un acuerdo tan bueno para el Paraguay y sale a explicarnos de qué se trata este acuerdo. ¿Por qué no lo es? Porque es otro acto de entrega soberana, porque están violando las leyes, porque están fabricando informes de abogados que están avalando este tipo de situaciones irregulares y lo saben. Por eso nadie pone la cara. Hasta ahora nadie puso la cara por ninguno de estos temas. Y anda a pedirle al presidente de la República que te explique cuál es, digamos, el aspecto estratégico y los beneficios sociales y económicos para el Paraguay de este acuerdo. Eso nomás que explique. Totalmente. Lea Jiménez, vamos a seguir hablando mucho sobre este tema, así como decís, tantas cosas todavía van a saltar. Gracias por tu tiempo, muy amable, ex ministra de Hacienda, Lea Jiménez. Nosotros hacemos una pausa a la vuelta. Vamos a seguir mañana en Radio 1 con este tema. Tenemos acá, vamos a leer el documento, el acuerdo confidencial que accedimos. Tenemos toda esa documentación, lo vamos a compartir mañana también en nuestros espacios en Canal 3 en 30 más. Y reitero, los detalles de esto ya está en el diario digital. Hoy está en La Nación y mañana en el impreso, el diario La Nación, toda la información relacionada a este tema. Pausa, venimos enseguida. Sanatorio privado en la mira por presunto intento de fraude a salud. En el Ministerio Público se encuentra una denuncia contra el Sanatorio El Samaritano por un supuesto intento de fraude con la clonación de documentos de pacientes que habían sido presentados ante el Ministerio de Salud Pública en el marco del convenio para el uso de las camas de terapia intensiva durante la pandemia del COVID-19. Según la denuncia hecha ante la Fiscalía, supuestamente se habrían clonado expedientes de los internados en la unidad de terapia intensiva durante el convenio de salud pública para la derivación de pacientes con COVID-19 a los sanatorios privados. Aparentemente, de acuerdo con la denuncia, se hizo figurar en los documentos la aplicación de ciertos medicamentos a pacientes internados cuando esto en la práctica no ocurría. Lo que llamó la atención porque existían planillas similares de varias personas. Desde la Superintendencia de Salud explicaron que la presunción que se tiene es que supuestamente se utilizaba el mismo reporte en las hojas sábanas de la enfermería de UTI con el presunto fin de cobrar más dinero al ente estatal al presentar las planillas correspondientes para el desembolso por la aplicación de ciertos fármacos. El presunto perjuicio que se pretendía concretar superaría los 1.000 millones de guaraníes. Se trata de 5 expedientes de pacientes que presentaban la misma evolución, lo cual no era coherente con el historial clínico. Esto hizo que la asesoría jurídica del Ministerio de Salud recomendara que no se prosiga con los trámites para el pago de las facturas correspondientes a dichos pacientes hasta tanto sean aclarados y corroborados todos los procedimientos y estudios de laboratorio realizados para la atención de los mismos. Además,
aconsejó que se remitiera a los organismos de control todos los antecedentes del caso. Fue así que en fecha 11 de marzo de este año se presentó ante la Fiscalía Penal del barrio La Encarnación los expedientes de los 5 pacientes atendidos en el Samaritano y que presentan observaciones que hacen sospechar de un probable intento de fraude. Ese mes, la fiscal Sonia Mora comenzó a indagar el caso y llegó a citar ante su unidad al director de Terapia Intensiva de Salud, doctor Ángel Núñez, para que testifique en la causa abierta número 1907/2022 contra el Hospital Samaritano Sasi. A la par de esta situación, el mes pasado el Sanatorio del Samaritano fue multado con más de 100 millones de guaraníes por la Superintendencia de Salud, luego de varias denuncias hechas por los familiares de pacientes por sobrecostos, exigencias de dinero y negativa a recibir pacientes vía SEME, pero sí de manera privada. Según pudo constatarse mediante esta investigación, el sanatorio privado incurrió en infracciones de segundo grado y ante esta situación recibió una sanción administrativa que no incluyó la clausura temporal del establecimiento para evitar perjudicar a los trabajadores que dependen de ese ingreso, según había mencionado el superintendente Ignacio Mendoza. Durante la etapa más crítica de la pandemia, este sanatorio estuvo en el ojo de la tormenta por las denuncias de los familiares internados. Según el convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Central Samaritano Sociedad Anónima, quien aparece como su representante es la señora Carolina Genes Franco, esposa del asesor jurídico del sanatorio, Daniel Mitzans. Este último se había mostrado muy molesto tras estos reclamos de los familiares y llegó a romper públicamente los acuerdos con el Ministerio de Salud para no recibir más a pacientes con COVID-19. La IDEA Pad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también puedes escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Escucha esta super oferta. Lavarropas Win carga frontal de 6,5 kilos. Precio normal 18 cuotas de 262.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Escabone, cada vez más cerca tuyo. Contamos con 70 sucursales en todo el país. Ofrecemos la mejor atención y el asesoramiento profesional que los 87 años en el mercado nos permiten ofrecer. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Farmacia Vicente Escabone. Doctor Ángel Núñez, director de terapias del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, Jorge, a través de vos, a toda tu teleaudiencia. ¿Cómo se encuentran todos? Muy bien, gracias por atendernos. Sé que con mucho trabajo todo el día y estás, bueno, son 22:20 y estás pendiente para atendernos. Muchísimas gracias por eso. No, por favor, a las órdenes. Doctor, esto que mostrábamos en el informe, esto surge a partir de una auditoría del Ministerio de Salud que encuentra que este sanatorio privado en cuestión clonó 300 carpetas con la intención de cobrar de más de lo que realmente le correspondía. Y te explico, Jorge, y en realidad que todos los expedientes clínicos de aquellos pacientes que fueron atendidos a través del convenio que tuvimos con los sanatorios privados y posteriormente a través de la aplicación de las leyes que permitieron que los pacientes ingresen a terapia intensiva y a sala de internación en el sector privado, todos los expedientes clínicos son objetos de auditoría médica por parte de la dirección en la cual me encuentro a cargo en este momento, ¿verdad?
La misión de esta auditoría siempre es corroborar la correspondencia que existe entre el diagnóstico médico del paciente, el tratamiento que recibe este paciente durante su internación y después establecer el monto que debe ser abonado por ese servicio prestado a los sanatorios privados, ¿verdad? Dentro de ese contexto, revisando o auditando las carpetas de este sanatorio en cuestión, se encontraron incongruencias entre estos elementos, entre el diagnóstico médico, entre el tratamiento que recibían estos pacientes, el periodo de internación del cual el sanatorio declaró que estos pacientes estuvieron internados, y por estas mismas incongruencias estas carpetas fueron derivadas inicialmente a la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud y también a la Superintendencia de Salud para determinar el curso a seguir con este tipo de acciones. Fue así como que se determinó, ¿verdad?, de que estas carpetas no se encontraban, estos expedientes no se encontraban en condiciones de ser pagados y fueron rechazados en ese sentido y se tomaron las medidas correspondientes al acercarlos a la Fiscalía. Esto ya está en manos del Ministerio Público, es cierto. No sé, yo estaba averiguando si ya hay un fiscal designado, entre paréntesis, porque de todo esto que se menciona, que saltó en la auditoría, es un hecho gravísimo, no es un hecho aislado nomás, esa pretensión que tenía este sanatorio privado para con el Ministerio de Salud y de quedarse con recursos que en realidad no le correspondían. Y es así, Jorge, nosotros en realidad, como te expliqué, hacemos esta auditoría con todos los expedientes clínicos y nos llamó la atención este tipo de incongruencias. Por supuesto que se tomaron las acciones en forma inmediata y se evitó ese daño patrimonial, por así decirlo, al Ministerio de Salud a través de la derivación de estas carpetas con las autoridades correspondientes. Esto hay que decirlo, ahora también en medio de tantas denuncias de corrupción por parte de las instituciones del Estado, hoy aparece que esta institución, el Ministerio de Salud, por lo menos hizo el trabajo que tenía que hacer, que es la auditoría antes de pagar, de sacar dinero para dar a los sanatorios privados, dinero que corresponde, por cierto, eso no hay ni una duda al respecto, ¿verdad? Porque hubo un acuerdo, un convenio firmado entre el Ministerio de Salud y los sanatorios privados de pacientes que eran derivados del sector privado. Se hace una valoración en lo que respecta a pacientes, remedios, cama de unidad de terapia intensiva, etcétera, etcétera. Antes de pagar, pasa por una auditoría previa y ahí es donde salta, ¿verdad? Entonces eso hay que decirlo a favor del Ministerio de Salud, hay que mencionar y con todas las letras, de que gracias a esta auditoría realizada se logra evitar que el Estado, en este caso el Ministerio de Salud, pague de más. ¿Qué número estamos hablando? Casi 2.000 millones de guaraníes, doctor. Sí, fueron derivados al Ministerio Público un total de 6 expedientes clínicos. El valor aproximado es de 1.280 millones de guaraníes. Y sí, es muy importante establecer eso. Dentro del convenio que se firmó con el sector privado, ya estaban las normas o las reglas de juego, por así decirlo, donde cada expediente clínico debía ser auditado para poder después proceder al pago de esos expedientes, ¿verdad? Entonces, es un trabajo muy importante, es un trabajo muy minucioso por parte de los médicos auditores que forman parte de la dirección en la que yo me encuentro en este momento y también del personal de enfermería que trabaja de cerca con nosotros. Hay que destacar que es muy puntilloso el hecho de establecer esa relación que existe entre el diagnóstico de cada paciente, el periodo de internación que se espera para ese paciente, el tratamiento que recibió y la evolución que tuvo ese paciente dentro de las unidades de terapia intensiva y también de las salas de internación. Hay que recordar que al principio este convenio abarcaba solamente a terapia intensiva. Sí. Nosotros habíamos firmado convenios con unos 17 sanatorios inicialmente, y luego de la iniciativa del Congreso y la promulgación de esas leyes, esto se abrió, por así decirlo, abarcamos todo el país a nivel del servicio de salud del sector privado y llegamos a tener más de 1.000 pacientes internados en forma simultánea, tanto en terapia intensiva como sala de internación en los sanatorios privados a nivel país. Por último, doctor, acá no tendría que intervenir también, es cierto, ya hay una denuncia que presentaron ante el Ministerio Público, pero la Superintendencia de Salud en esto. Y de hecho que fueron remitidos los historiales clínicos de los pacientes inicialmente a la Superintendencia de Salud. Y te explico, Jorge, hoy a la audiencia,
La Dirección de Terapias Intensivas es un ente meramente de control en relación a la auditoría médica que nosotros realizamos. No tenemos ningún carácter punitivo o de sanción para ninguna entidad, tanto del sector público como del sector privado. Y en este caso, la entidad hermana al Ministerio de Salud que se encarga de estas cuestiones es la Superintendencia. Y fue a través de la Superintendencia que llegaron estos documentos a la Fiscalía para poder hacer la denuncia. Doctor, te agradecemos estos datos, tu tiempo. También mañana vamos a hacerle seguimiento a esto. Vamos a averiguar con la gente del Ministerio Público quién es el fiscal asignado y cómo está la causa. Gracias, doctor, por su tiempo. A las órdenes, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, el doctor Ángel Núñez, director de terapias del Ministerio de Salud. Como decía, gracias a esta auditoría que hicieron en el Ministerio de Salud, el Estado evitó pagar de más 1.280 millones de guaraníes a un sanatorio privado que clonó pacientes, remedios, camas, UTI, y así quisieron cobrar lo que no les correspondía, según la denuncia que hace el Ministerio de Salud y que esto se presentó ante el Ministerio Público. Pausa, venimos enseguida. Bueno, cerramos 22 y 29, gracias por acompañarnos, 24 grados la temperatura en Asunción. Mañana nos encontramos a las 7:30, Radio 1. Gracias, buenas noches.